En 1949, Tupolev creó el primer bombardero intercontinental de la Unión Soviética, el Tupolev 85, una versión agrandada del Tupolev 4, el cual era básicamente una copia del Boeing B-29. Sin embargo, para ese momento, el B-29 ya era obsoleto en Estados Unidos. Es más, los fabricantes de aeronaves en ese país estaban desarrollando un nuevo tipo de bombardero, uno más rápido con mayor capacidad de carga y alcance. Este avión sería el B-52 Stratofortress. Esto era una gran amenaza para la Unión Soviética, cuyo objetivo era estar a la altura de Occidente. En 1950 se emitió un informe a las oficinas de Tupolev y Myasishchev con los requisitos que debía cumplir el nuevo bombardero. Tenía que tener un alcance sin repostar de 4.300 millas náuticas u 8.000 kilómetros, lo suficiente para alcanzar objetivos clave en Estados Unidos. Otro requisito era la capacidad de llevar una carga de 11.000 kilos sobre su objetivo. Desarrollo y variantes. El primer desafío que tuvo que enfrentar Tupolev fue la elección de la planta motriz. Los motores a pistón no tenían potencia suficiente para un avión tan pesado, y encima los motores a reacción de la época consumían muchísimo combustible, reduciendo drásticamente su alcance. Entonces la única solución eran los motores turbohélice. En julio de 1951, el diseño de Tupolev, designado Tu-95, fue aprobado por el gobierno. El avión contaba con 4 motores 2TB-2F turbohélice. El fuselaje tenía un diseño convencional con una amplia ala en flecha de 35 grados. El 12 de noviembre de 1952, el Tupolev 95 hizo su vuelo inaugural con el piloto Alexei Perelet al mando. Tras 6 meses de pruebas, este prototipo sufrió un fallo en uno de los motores, estrellándose y acabando con la vida de Alexei Perelet. El segundo prototipo incorporaba 4 motores turbohélice Kuznetsov NK-12, que demostraron ser más fiables. Estos motores habían sido diseñados por ingenieros de la fábrica alemana Junkers. Durante los próximos 3 años, el avión tuvo que realizar diversas pruebas antes de ser certificado en serie. En una de estas pruebas, el Tu-95 alcanzó la increíble velocidad de 950 km por hora, una cifra inimaginable para un avión turbohélice. La aeronave finalmente entró en servicio en 1956. Sorprendentemente, la designación original de este avión era Tu-20. Sin embargo, fue conocido universalmente como Tu-95. Ya en servicio, la OTAN le dio el nombre codificado El Oso. El Oso había sido diseñado como un típico bombardero con capacidad para cargar bombas de caída libre, pero el vertiginoso desarrollo de la tecnología militar ya no daba lugar a la existencia de este tipo de aeronaves. Los misiles tierra-aire podían alcanzar cualquier tipo de aeronave. Además, la aparición de misiles balísticos intercontinentales eliminaba casi por completo la necesidad de un bombardero. A pesar de esto, el Tu-95 pudo adaptarse a este ambiente dinámico. El Tu-95K tenía un radomo aplanado debajo de la cabina. En su interior había una gran antena que se encargaba de guiar a los misiles. Así es, esta variante fue modificada para transportar un misil de crucero, el Gran Raguda KH-20, conocido como el AS-3 Kangaroo por la OTAN. Con el aspecto de un pequeño caza, era por lejos el misil tierra-aire más grande y avanzado de la época. Portaba una cabeza termonuclear y tenía un alcance de más de 500 kilómetros. Esto causó pánico en Estados Unidos, ya que el bombardero no tenía que sobrevolar su espacio aéreo para lanzar el misil. Los Tu-95K fueron desplegados en septiembre de 1959. Sin embargo, el peso del misil y los tanques de combustible adicionales reducían su alcance. Para contrarrestar esto, se le agregó una sonda de recepción de combustible en la nariz para poder reabastecer en vuelo. Estos bombarderos recibieron la designación Tu-95KD. Como dato curioso, un Tu-95 fue modificado para realizar una prueba muy especial: transportar la bomba más potente del mundo, la bomba del Zar. El 30 de octubre de 1961, este avión se dirigió al archipiélago de Nueva Zembla, en el mar de Barents. Luego, desde una altitud de 34.000 pies, lanzó la bomba de 27 toneladas. Para ralentizar su descenso, se le puso un paracaídas, dándole más tiempo a la tripulación del Tu-95 para alejarse de la explosión.
Aún así, no se podía garantizar su seguridad. Tras 3 minutos de caída, a una altitud de 13.000 pies, la bomba explotó. Пулевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва диаметр пулевого столба составлял около 10 километров. La bola de fuego se expandió y ascendió rápidamente. Por suerte, para ese momento, el bombardero se encontraba a 80 kilómetros de distancia del punto de la explosión. La gran nube continuó su ascenso y finalmente se niveló a 64 kilómetros de altitud, siendo visible desde una distancia de 1000 kilómetros. La explosión de 50 megatones, el equivalente a unas 3000 bombas Little Boy, fue la más grande provocada por el ser humano en la historia. Especificaciones. Ahora hablaremos de sus características. El Tupolev 95 tenía una longitud de 46 metros, 50 metros de punta a punta de ala y una altura de 12 metros. Podía cargar 15.000 kilos de bombas o misiles. Entre los misiles que podía transportar estaban el KH-20, el KH-22, el KH-55 y el KH-101. Para defensa propia, incorporaba 2 cañones de 23 milímetros. Además, tenía sensores que eran capaces de desviar misiles. Su tripulación podía variar entre 6 y 7 personas. Los tripulantes entraban a la aeronave por una alta y estrecha escalera que se encontraba justo detrás del tren de aterrizaje delantero. Las primeras versiones del Tu-95 se caracterizaban por ser muy incómodas para los tripulantes, carecían de un baño y una galería, y por lo general las misiones que realizaban solían durar unas 10 horas, así que cada tripulación realizaba 2 misiones a la semana para evitar la fatiga. El Oso tenía una velocidad crucero de 460 nudos, unos 850 km por hora, una cifra común para aviones con motores a reacción, pero sorprendente para un avión con motores turbohélice. Es más, el Tu-95 era el turbohélice más rápido del mundo, y lo sigue siendo. ¿Cómo es posible? Para lograrlo, sus 4 poderosos motores Kuznetsov NK-12 estaban provistos de hélices contrarrotativas de 8 palas. Cada uno producía unos 15.000 caballos de fuerza. Una característica avanzada de los motores residía en un control electrónico que gobernaba la velocidad de las hélices y su ángulo. La gran potencia de los motores hacía que las hélices giraran muy rápido. De hecho, los extremos de cada una de las palas de las hélices superaban la velocidad del sonido, haciendo que el Tu-95 sea uno de los aviones más ruidosos del mundo. Tanto que hasta los sistemas de sonar de los submarinos podían determinar su posición, pero gracias a los motores y su diseño de ala en flecha de 35 grados, el Oso era capaz de alcanzar esa velocidad crucero reservada solo para aviones con motores a reacción. Además, tenía un techo de vuelo de 45.000 pies, o 13.700 metros. La aeronave estaba equipada con grandes flaps del tipo Fowler que incrementaban la superficie de las alas para mejorar la sustentación durante el despegue y el aterrizaje. La efectividad de esto resultaba mejorada gracias al gran flujo de aire generado por las hélices. El tren de aterrizaje era muy alto. Esto era necesario para que haya suficiente espacio debajo de las hélices que tenían un diámetro de 5 metros. El tren de aterrizaje era muy fuerte, a fin de que la aeronave pudiera operar en pistas poco preparadas. La importancia del Tu-95 para los soviéticos era inmensa, pues el diseño de su rival, el Myasishchev M4, había conseguido unas prestaciones de alcance muy inferiores a lo especificado en el programa inicial, por lo que se necesitaba más tiempo para aplicar mejoras. Un avión de pasajeros. A principios de los años 50, la Unión Soviética no contaba con un avión de pasajeros que pudiera volar grandes distancias. En ese momento, el Ilyushin-14 bimotor era el único avión de pasajeros que tenía la Unión Soviética. Un vuelo de punta a punta en la nación podía tomar hasta 24 horas, con varias escalas para reabastecer combustible. La necesidad de un nuevo avión soviético era obvia, especialmente porque el nuevo líder del país, Nikita Khrushchev, tenía una postura mucho más abierta con respecto a Occidente y planes para visitar todo el mundo. En 1955,
un año antes de que el Tu-95 entrara en servicio, la oficina de diseño de Tupolev recibió una directiva para convertir al Oso en un avión de pasajeros. El avión recibió el nombre Tu-114. Tuvo modificaciones en su fuselaje, tren de aterrizaje y estabilizadores, pero conservaba sus 4 poderosos motores y su flechamiento alar, aunque fueron posicionadas más abajo para permitir una cabina de pasajeros más amplia. En poco más de 2 años, el primer prototipo ya estaba listo y las pruebas empezaron de inmediato. Sin embargo, en 1959, Khrushchev recibió una invitación del presidente Dwight Eisenhower para visitar Estados Unidos. Esta sería la primera vez que un líder soviético visitara su país. Pero había un problema. El Tu-114 todavía estaba siendo probado y además se habían formado fracturas cerca de los motores. Aún así, Khrushchev estaba decidido a hacer el viaje en el Tu-114. En septiembre de 1959, contra todo pronóstico, el Tu-114 aterrizó en Estados Unidos sin problemas. Khrushchev logró la atención que tanto quería, porque el gigantesco avión copó los titulares del mundo. Para 1961, las pruebas en el Tu-114 habían terminado y el avión entró en servicio con Aeroflot. Con capacidad para más de 200 pasajeros, era el avión más grande hasta la aparición del Boeing 747. Y así como era el turbohélice militar más rápido del mundo, también era el turbohélice de línea más rápido. Gracias a su gran alcance, Aeroflot pudo ofrecer más rutas como Moscú-Habana, Montreal o Tokio. Sin embargo, la velocidad crucero del Tu-114 era ligeramente inferior a la de los nuevos aviones como el Boeing 707 y el DC-8. Además, los turborreactores eran el futuro para aviones de gran porte, no los turbohélices. En 1967 apareció el Ilyushin 62, que hizo que el Tu-114 fuera cada vez menos usado. El Tu-114 continuó volando con Aeroflot hasta 1975. En total se fabricaron 32, y en sus 14 años en servicio solamente hubo un accidente. Esto convirtió al Tu-114 en uno de los aviones más seguros y fiables de la Unión Soviética. Misiones, récords y futuro. Volviendo al Tu-95, desde 1963 en adelante, los Osos fueron interceptados volando en misiones de patrulla y escoltados cada vez con mayor frecuencia por cazas estadounidenses. Algunos bombarderos fueron suministrados a la Fuerza Aeronaval Soviética y rediseñados para realizar misiones de patrulla marítima de largo alcance y guerra antisubmarina. Estos aviones recibieron el nombre de Tu-142. A lo largo de los años, tanto el Tu-95 como el Tu-142 volaron muy cerca de los límites de las aguas territoriales de distintos países, incluido Estados Unidos. Su objetivo era poner a prueba las defensas de estos países, básicamente jugar al juego del gato y el ratón, algo muy común en la Guerra Fría. Frecuentemente se llevaban a cabo misiones en el Ártico para practicar ataques transpolares contra Estados Unidos. Sin embargo, a diferencia de los americanos, nunca volaban estas misiones con armas nucleares. A lo largo de los años, se hicieron muchísimas variantes y modificaciones, cada una diseñada para cumplir a la perfección su rol. En julio de 2010, dos Tu-95MS establecieron el récord mundial del vuelo más largo para aviones de esta clase, cuando volaron más de 43 horas sin parar. Los bombarderos volaron a través del Océano Atlántico, Ártico, Pacífico y el Mar de Japón, cubriendo un total de más de 30.000 kilómetros, con 4 repostajes en el aire. Recientemente, este avión rompió un récord mundial difícil de superar. El Tu-95 ha tenido que esperar 59 años para entrar en combate por primera vez, interviniendo en la Guerra Civil de Siria en 2015, siendo este el mayor tiempo del comienzo de la vida de un avión hasta su entrada en combate. En una época en la que los turborreactores son la principal fuente de propulsión de los aviones militares de primera línea, resulta extraño que el Tu-95 siga volando. Esto se debe a su gran flexibilidad y robustez. Y no solo eso, desde su entrada en servicio solamente hubo 4 accidentes, lo cual lo convierte en uno de los aviones militares más fiables de Rusia. A lo largo de su historia se fabricaron más de 500, y hace unos años Rusia informó tener 60 unidades del Tu-95, las cuales fueron modernizadas
para por lo menos seguir operando hasta el año 2040. Y quién sabe si alcanzará los 100 años en servicio. El Oso es un avión que sorprendió al mundo entero. Sus grandes hélices contrarrotativas le dieron su imponencia a lo largo de las décadas, que lo convirtieron en el turbohélice más rápido del mundo, y el único bombardero con motores turbohélice aún en servicio.